¿Qué pasaría si un niño de 7 años despertara cada mañana con la certeza absoluta de haber sido uno de los reyes más poderosos de la historia bíblica? Si sus pequeñas manos recordaran el peso de una onda que derribó a un gigante. Si su voz infantil narrara batallas que ocurrieron hace 3000 años con una precisión que helara la sangre. En las calles empedradas de Puebla, entre el aroma del mole poblano y el repique de las campanas de la catedral, vive Santiago Mendoza, un niño cuya historia desafía toda lógica. Sus padres, Marta y José, pensaron al principio que se trataba de los juegos imaginativos típicos de la infancia. Pero cuando Santiago comenzó a describir con detalles imposibles la textura de la lana de oveja bajo sus dedos, el sonido específico que hace una piedra al impactar contra la frente de un guerrero filisteo y los salmos que cantaba en las noches, estrelladas del antiguo Israel, supieron que algo extraordinario estaba sucediendo. La historia de Santiago no es solo la de un niño con una imaginación desbordante. Es el relato de una familia que se ve obligada a cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad, la memoria y los misterios que conectan el alma humana con lo divino. Marta Mendoza ajustó su delantal mientras el vapor del café se alzaba. En la pequeña cocina de su casa en el barrio de La Luz, uno de los sectores más tradicionales de Puebla. El sol matutino se filtraba a través de las cortinas de algodón, creando patrones dorados sobre la mesa donde José leía el periódico, antes de irse a su trabajo como restaurador de patrimonio en la Casa de los Muñecos. «Santiago, el desayuno», gritó Marta hacia las escaleras que conducían al segundo piso de la casa colonial que habían heredado de los abuelos paternos de José. Las paredes de adobe mantenían fresca la vivienda incluso en los días más calurosos del verano poblano. Desde arriba llegó el sonido de pequeños pies descalzos corriendo sobre el piso de duela. Santiago bajó las escaleras de 2 en 2, su cabello castaño despeinado y sus ojos oscuros brillando con esa vivacidad que caracteriza a los niños de 7 años. Vestía una playera de rayas azules y pantalones de mezclilla que ya mostraban las marcas de sus aventuras en el patio trasero. «Buenos días, mamá», dijo Santiago, besando la mejilla de Marta antes de treparse a su silla favorita, aquella con el cojín bordado que había hecho su abuela Elena. José dobló el periódico y observó a su hijo con esa mezcla de amor y preocupación que había comenzado a definir sus mañanas. Santiago era un niño normal en todos los sentidos. Le gustaba jugar fútbol en la calle con los vecinos, veía caricaturas los sábados por la mañana y se emocionaba cada vez que Marta preparaba churros caseros. Pero había algo más, algo que ni José ni Marta podían explicar completamente. «¿Cómo dormiste, hijo?», preguntó José, aunque temía la respuesta. Desde hacía 3 meses, los sueños de Santiago se habían vuelto extraordinariamente vívidos y consistentes. Santiago masticó lentamente su pan tostado con mermelada de guayaba, como si estuviera organizando pensamientos demasiado complejos para su edad. «Soñé otra vez con las ovejas, papá, pero esta vez también había un león». Marta intercambió una mirada con José. Los sueños de Santiago siempre incluían detalles que un niño de su edad, criado en el centro de Puebla, simplemente no debería conocer. «¿Un león?», preguntó Marta, sentándose junto a él. «¿Cómo era?». «Grande, con una melena dorada como la del señor que vende miel en el mercado El Carmen», respondió Santiago con naturalidad. «Tenía los dientes muy blancos y los ojos amarillos. Intentó atacar a mis ovejas, pero yo lo agarré de la quijada y lo maté con mis propias manos». José sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Santiago no sonaban como la fantasía de un niño. Había algo en su tono, en la forma en que describía la textura de la melena del león, que resultaba perturbadoramente convincente. «¿Y las ovejas estaban bien?», preguntó Marta, siguiendo el juego pero sintiéndose cada vez más inquieta. «Sí, todas estaban bien. Después toqué mi arpa y les canté para que se calmaran», dijo Santiago, y por un momento sus ojos se perdieron en algún punto distante. Era una canción que hablaba de las aguas tranquilas y los verdes pastos. La primera vez que Santiago mencionó haber sido pastor ocurrió durante una visita familiar al rancho de su tío Arturo, en las afueras de Cholula. Era un domingo de abril, y la familia había ido a celebrar el cumpleaños de la prima Lucía. Mientras los adultos conversaban en la terraza y los niños jugaban en el jardín, Santiago se alejó hacia el corral donde Arturo mantenía algunas cabras y borregas. Marta lo encontró una hora después, sentado en cuclillas junto a la cerca, observando fijamente a los animales con una concentración inusual para su edad. «¿Qué haces aquí, mi amor?», le preguntó Marta sentándose junto a él en el pasto. «Las estoy cuidando», respondió Santiago sin apartar la mirada de las ovejas. «Es mi trabajo». «¿Tu trabajo?». Marta rió suavemente. «Tú eres muy pequeño para trabajar, Santiago. Eres un niño». Santiago la miró con una expresión que Marta recordaría durante mucho tiempo. Había algo antiquísimo en esos ojos de 7 años, como si hubieran visto más de lo que cualquier niño debería ver.
pero yo sé cuidar ovejas, mamá. Sé cómo protegerlas de los lobos y de los osos. Sé cómo encontrar agua fresca cuando tienen sed y pasto tierno cuando tienen hambre. ¿Cómo sabes eso, Santiago? Porque antes lo hacía. Antes de ser Santiago, yo era David. Marta sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. ¿David? Sí, David el pastor. Después fui rey, pero primero fui pastor. Esa noche, mientras José revisaba documentos de trabajo en su estudio, Marta le contó lo ocurrido. José inicialmente lo atribuyó a la imaginación infantil estimulada por las historias bíblicas que Santiago escuchaba en la iglesia del barrio, donde asistían los domingos por tradición familiar más que por fervor religioso. Los niños son así, Marta. Absorben todo lo que escuchan y lo reinterpretan en sus juegos. Pero la explicación de José comenzó a tambalearse cuando Santiago empezó a cantar. Era una tarde de lluvia típica del mes de junio en Puebla. El agua caía con fuerza sobre los techos de teja de la colonia La Luz, creando esa melodía húmeda que invita al recogimiento. Marta cosía en la sala mientras José revisaba unos planos de restauración para la casa del alfenique. Santiago jugaba con sus carritos en la alfombra, aparentemente absorto en crear historias de carreras y aventuras. De pronto comenzó a canturrear una melodía que ninguno de los dos reconoció. No era una canción infantil, ni algo que hubiera escuchado en la televisión o en la iglesia. La melodía era compleja, antigua, con una cadencia que evocaba músicas de tiempos remotos. ¿Qué cantas, mi amor?, preguntó Marta sin levantar la vista de su costura. Santiago continuó la melodía unos momentos más antes de responder. Es un salmo, lo cantaba cuando las ovejas tenían miedo. José levantó la cabeza de sus planos. ¿Un salmo? ¿Cuál salmo? Santiago dejó los carritos y se incorporó, como si estuviera recordando algo importante. Con una voz clara y melodiosa que no parecía pertenecerle, comenzó a cantar en español palabras que Marta reconoció inmediatamente como bíblicas. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. José se levantó de su silla tan bruscamente que los planos se desparramaron por el suelo. Marta dejó caer la costura. El Salmo 23, que Santiago estaba cantando con una melodía que ninguno de los dos había escuchado jamás, llenó la sala con una presencia casi palpable. Aunque pase por valles tenebrosos, no temo mal alguno porque tú estás conmigo, continuó Santiago, y sus ojos se habían cerrado como si estuviera viendo algo que sus padres no podían ver. Santiago, dijo José con voz temblorosa, ¿dónde aprendiste esa canción? Santiago abrió los ojos y los miró con una expresión que mezclaba la inocencia infantil con algo mucho más profundo. Yo la hice, papá. ¿Tú la hiciste? Sí, cuando era David. La cantaba para que Dios supiera que yo confiaba en él, incluso cuando tenía que pelear contra los leones y los osos. Marta se acercó a su hijo y se arrodilló junto a él. Santiago, mi amor, ¿de verdad crees que fuiste David? Santiago la miró con esos ojos oscuros que parecían contener siglos de experiencia. No lo creo, mamá. Lo recuerdo. Luego, con la naturalidad con que un niño habla de lo que desayunó esa mañana, Santiago añadió la frase que cambiaría todo. Yo lo vencí con una sola piedra. La primera persona externa a la familia en enterarse de los recuerdos de Santiago fue doña Carmen, la vecina que vivía en la casa de al lado y que tenía la costumbre de asomar la cabeza por encima de la barda medianera para charlar con Marta mientras tendía la ropa. ¿Ese niño está bien?, preguntó doña Carmen una tarde después de escuchar a Santiago cantando en el patio una melodía que no reconocía. Lo oigo hablar solo mucho últimamente. Marta, que estaba colgando sábanas en el tendedero, dudó por un momento antes de responder. Está bien, doña Carmen. Solo tiene mucha imaginación. Pues mire que ayer lo escuché decir que había peleado contra gigantes y hoy estaba cantando algo en un idioma que sonaba muy raro. Marta sintió un vuelco en el estómago. Ella también había notado que algunas veces Santiago parecía estar cantando en una lengua desconocida, con sonidos que le resultaban vagamente familiares, pero que no podía identificar. Son juegos de niños, doña Carmen. Ya sabe cómo son. Pero doña Carmen no era la única que había comenzado a notar algo extraño. El maestro Carlos, que daba clases de primaria en la escuela Benito Juárez, donde Santiago estudiaba, pidió una cita con los padres después de un incidente particular. Santiago es un niño muy inteligente, comenzó el maestro Carlos en su oficina, decorada con trabajos escolares y carteles educativos. Pero últimamente ha estado, digamos, compartiendo historias muy elaboradas con sus compañeros. ¿Qué tipo de historias?, preguntó Marta, aunque temía la respuesta. Dice que una vez fue rey de un lugar llamado Israel. Les cuenta a los otros niños sobre batallas y sobre tocar música para calmar a personas enojadas. Algunos niños están fascinados, pero otros se están burlando de él. José intercambió una mirada con Marta. ¿Ha afectado esto su desempeño académico? No, para nada.
De hecho, su comprensión de lectura ha mejorado notablemente, especialmente cuando leemos textos que tienen que ver con la historia antigua. Pero me preocupa que pueda estar confundiendo fantasía con realidad. Esa noche, Santiago les contó sobre su día en la escuela con la inocencia característica de los niños. Luis me dijo que estoy loco porque digo que fui rey, relató mientras Marta lo ayudaba a ponerse la pijama. Pero Ana me pidió que le cantara la canción del pastor. ¿Y qué le dijiste a Luis?, les preguntó Marta. Santiago se encogió de hombros. Le dije que no importa si me cree o no. Yo sé lo que recuerdo. La situación llegó a un punto crítico cuando el padre Miguel, el párroco de la iglesia de San José, donde la familia asistía ocasionalmente, se enteró de los relatos de Santiago a través de doña Carmen, quien era una feligrés muy activa. Deberían traer al niño, le dijo el padre Miguel a Marta después de la misa dominical. Me gustaría conversar con él. Marta sintió una mezcla de esperanza y temor. Por un lado, tal vez un hombre de fe podría darles alguna respuesta, o al menos alguna perspectiva sobre lo que estaba ocurriendo. Por otro lado, temía que el sacerdote pudiera pensar que Santiago estaba siendo influenciado por fuerzas negativas. El miércoles siguiente, José, Marta y Santiago se presentaron en la casa parroquial. El padre Miguel, un hombre de unos 50 años con cabello canoso y ojos bondadosos, los recibió en su estudio lleno de libros religiosos y fotografías de eventos parroquiales. Así que tú eres Santiago, dijo el sacerdote, dirigiéndose al niño con una sonrisa cálida. Tu mamá me ha contado que tienes historias muy interesantes que contar. Santiago asintió pero no dijo nada, observando al padre Miguel con curiosidad. Me dijeron que a veces cantas salmos muy bonitos, continuó el sacerdote. ¿Te gustaría cantarme alguno? Sin dudar, Santiago comenzó a cantar el Salmo 23, pero esta vez en lo que sonaba como hebreo antiguo. La melodía era diferente a la que había cantado en casa, más compleja y ornamentada. El padre Miguel se quedó inmóvil. Había estudiado hebreo en el seminario y aunque sus conocimientos eran limitados, pudo reconocer algunas palabras. Más perturbador aún era el hecho de que la melodía que Santiago estaba cantando se parecía extraordinariamente a los cantos litúrgicos judíos antiguos que había escuchado durante sus estudios en el Vaticano. Santiago, dijo el padre Miguel. Cuando el niño terminó de cantar, ¿dónde aprendiste esa canción? Yo la compuse, respondió Santiago simplemente, cuando cuidaba las ovejas de mi papá Isaí. El sacerdote miró a José y Marta, luego de vuelta al niño. ¿Y recuerdas otras cosas de cuando eras David? Muchas cosas. Recuerdo cuando el profeta Samuel vino a nuestra casa y me ungió con aceite. Recuerdo la primera vez que toqué el arpa para el rey Saúl. Recuerdo el peso de la corona cuando finalmente me hicieron rey en Hebrón. Las palabras de Santiago caían como piedras en el silencio del estudio. El padre Miguel había pasado décadas estudiando las escrituras, y lo que más lo inquietaba no era solo la precisión histórica de las referencias del niño, sino la forma en que las relataba, no como alguien que había memorizado un texto, sino como alguien que había vivido esos eventos. Hijo mío, dijo el sacerdote con voz suave, ¿sabes quién es Dios para ti? Santiago sonrió por primera vez desde que habían llegado. Dios es mi pastor. Él me escogió cuando yo era muy pequeño, cuando nadie más creía que yo pudiera ser rey. Él me dio fuerzas para vencer al gigante y sabiduría para gobernar a su pueblo. Después de la visita al padre Miguel, quien les pidió tiempo para reflexionar y consultar con otros estudiosos, la familia Mendoza se encontró en una situación extraordinaria. La historia de Santiago había comenzado a extenderse por la comunidad católica de Puebla, creando división entre quienes creían que el niño podía estar experimentando algo genuinamente espiritual y quienes pensaban que se trataba de una fantasía elaborada o, peor aún, de algún tipo de posesión. El punto de inflexión llegó una tarde de julio, cuando Santiago estaba jugando en el patio trasero con su primo Andrés, hijo de la hermana de José. Andrés, de 9 años, había escuchado rumores sobre las historias raras de Santiago y había llegado con la actitud burlona típica de un niño mayor. A ver, primo, dijo Andrés con sorna, si de verdad fuiste el rey David, demuéstralo. Santiago dejó de jugar con sus bloques de construcción y miró a Andrés con una seriedad que no correspondía a su edad. ¿Qué quieres que te demuestre? No sé, algo que solo David sabría, como el nombre del gigante que supuestamente mataste. Goliat de Gat, medía 6 codos y 1 palmo de altura, respondió Santiago sin dudar. Sus hermanos se llamaban Lahmi, Saf, Isbi Benob, y había otro cuyos dedos de pies y manos eran 24, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Andrés parpadeó visiblemente impresionado, pero sin querer admitirlo. Eso lo pudo haber leído en cualquier lado. Santiago se levantó y caminó hacia su primo hasta quedar frente a frente. Cuando habló, su voz había adquirido una cadencia diferente, más profunda y resonante de lo que debería ser posible en un niño de 7 años. Andrés, hijo de Helena, dijo,
y el uso del nombre completo de la tía Elena hizo que el niño mayor retrocediera involuntariamente. ¿Quieres que te cuente sobre el día que llegué al Valle de Ela llevando comida a mis hermanos que estaban en el ejército? ¿Quieres que te diga cómo era el olor del miedo en el campamento israelita cuando Goliat gritaba sus desafíos cada mañana y cada tarde durante 40 días? Marta, que había estado observando desde la cocina, salió al patio. Había algo en la postura de Santiago, en la forma en que hablaba, que la llenó de una mezcla de asombro y terror. ¿Quieres que te cuente cómo se sentía la onda en mis manos esa mañana?, continuó Santiago, y sus ojos parecían estar viendo algo que ocurría a miles de kilómetros y miles de años de distancia. Cómo el viento cambió de dirección justo antes de que lanzara la piedra, como si el mismo aliento de Dios estuviera guiándola. Andrés, que había llegado burlándose, ahora estaba pálido y en silencio. El sonido que hizo cuando la piedra se hundió en su frente, murmuró Santiago. Fue como cuando se rompe una olla de barro, pero más profundo. Y cuando cayó, la tierra tembló. Marta se acercó a su hijo y puso una mano en su hombro. Santiago. El niño parpadeó varias veces, como si estuviera regresando de un lugar muy lejano. Miró a su madre, luego a su primo, y sonrió con la inocencia de siempre. ¿Quieren jugar fútbol? Pero el daño estaba hecho. Andrés corrió a buscar a su madre y le contó todo lo que había presenciado. Elena, hermana de José, era una mujer práctica y escéptica, pero cuando escuchó el relato detallado de su hijo, supo que algo extraordinario estaba ocurriendo. En la casa de su hermano, esa noche, cuando José llegó del trabajo, encontró a Marta sentada en la sala, con la mirada perdida. Creo que ya no podemos fingir que esto es solo imaginación infantil, le dijo. José se sentó junto a ella. ¿Qué pasó? Marta le relató los eventos de la tarde, incluyendo la transformación que había presenciado en Santiago. José, cuando hablaba, no era nuestro hijo, o sí era él, pero había alguien más ahí dentro. Alguien que recordaba cosas que ocurrieron hace 3000 años. José tomó la mano de su esposa. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, susurró Marta, pero creo que necesitamos ayuda. La ayuda que José y Marta buscaban llegó de la forma más inesperada. El doctor Samuel Rosenberg, un investigador judío especializado en memoria ancestral y fenómenos de reencarnación de la Universidad Nacional Autónoma de México, había escuchado sobre el caso de Santiago a través del padre Miguel, quien había decidido buscar una perspectiva académica antes de hacer cualquier pronunciamiento oficial. El doctor Rosenberg, un hombre de unos 60 años con barba gris y ojos penetrantes, llegó a Puebla un sábado por la mañana. Su presencia en la casa de los Mendoza llenó el ambiente de una tensión expectante, como si todos supieran que ese encuentro definiría el futuro de Santiago. He estudiado casos similares en Israel, India y Tíbet, le explicó a José y Marta, mientras Santiago jugaba en el patio, ajeno a la importancia de la visita. Lo que más me interesa no son las afirmaciones en sí, sino la consignación. Cuando el niño entró a la sala, caminó directamente hacia el doctor Rosenberg con una confianza que sorprendió a sus padres. Normalmente, Santiago era tímido con los desconocidos. «Shalom», dijo Santiago, extendiendo su pequeña mano hacia el investigador. El doctor Rosenberg sintió un escalofrío recorrer su columna. «Shalom, Santiago. ¿Sabes quién soy? Eres un hombre sabio que estudia las historias del pueblo de Dios», respondió Santiago. «¿Tienes preguntas para mí?» «Así es. ¿Te parece bien que conversemos?» Santiago asintió y se sentó en el sofá junto al doctor, con la naturalidad de un adulto acostumbrado a reuniones importantes. «Santiago, me dijeron que recuerdas haber sido David. ¿Puedes contarme sobre el día que fuiste ungido rey por primera vez?» Santiago cerró los ojos, como si estuviera accediendo a archivos profundos de su memoria. Cuando habló, su voz había adquirido esa cadencia especial que ya conocían sus padres. «Samuel llegó a Belén diciendo que venía a ofrecer un sacrificio, pero mi padre Isaí sabía que había otra razón. Todos mis hermanos se vistieron con sus mejores ropas. Eliab se veía muy imponente, y Abinadab también. Yo estaba en el campo con las ovejas. ¿Cómo te enteraste de que debías venir?» «Mi padre envió a Joab, uno de los criados, a buscarme. Cuando llegué, todavía olía a oveja y tenía barro en las sandalias. Samuel me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo, levántate y úngelo, porque este es». El doctor Rosenberg tomó notas rápidamente. El detalle sobre Joab no aparecía en las versiones populares de la historia bíblica, pero sí en algunos textos talmúdicos menos conocidos. «¿Cómo se sintió cuando el aceite tocó tu cabeza?» Santiago abrió los ojos y miró directamente al doctor Rosenberg, como si el cielo se abriera, como si de repente pudiera escuchar la voz de Dios no solo en el viento, sino en mi propio corazón. Sabía que mi vida había cambiado para siempre, pero también tenía miedo. ¿Miedo de qué? De no ser digno. Yo era el menor, el que cuidaba ovejas mientras mis hermanos aprendían a pelear. Pero Dios me dijo, yo no miro lo que mira el hombre.
El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Marta sintió que se le cortaba la respiración. Esas palabras eran exactamente las que, según la Biblia, Dios había dicho a Samuel sobre David. El doctor Rosenberg continuó su interrogatorio durante 2 horas, haciendo preguntas cada vez más específicas sobre geografía, costumbres, nombres de personas y lugares que solo un verdadero erudito bíblico conocería. Santiago respondió a todas con una precisión que dejó al investigador visiblemente conmovido. Cuéntame sobre la música, Santiago. ¿Qué tipo de instrumentos tocabas? El quinor era mi favorito, respondió Santiago, y comenzó a hacer gestos, con las manos como si estuviera tocando un arpa. Tenía 10 cuerdas hechas de intestinos de oveja. El sonido era dulce y profundo. También tocaba el chalil, una flauta de caña, y el tof, un tambor pequeño. Santiago se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala mientras hablaba, como si estuviera recordando algo extraordinariamente vivido. Pero cuando toqué para el rey Saúl la primera vez fue diferente. Él estaba tan atormentado, tan lleno de oscuridad. Cuando puse mis manos en el quinor y comencé a tocar, sentí como si los ángeles estuvieran cantando conmigo. El doctor Rosenberg dejó de escribir. ¿Qué canción tocaste esa primera vez? Santiago sonrió y sin previo aviso comenzó a cantar en lo que sonaba inequívocamente como hebreo antiguo. Su voz, aunque seguía siendo la de un niño de 7 años, tenía una resonancia que llenó toda la habitación. La melodía era hipnótica, con modulaciones complejas que parecían venir de tradiciones musicales ancestrales. Mientras Santiago cantaba, algo extraordinario comenzó a ocurrir. José sintió que una paz profunda lo invadía, disipando ansiedades que había cargado durante meses. Marta notó que los sonidos del tráfico de la calle parecían haberse desvanecido, como si la casa hubiera sido envuelta en una burbuja de silencio sagrado. Incluso el doctor Rosenberg, que había llegado con escepticismo científico, sintió lágrimas involuntarias corriendo por sus mejillas. La canción duró tal vez 5 minutos, pero cuando Santiago terminó, todos en la habitación sintieron como si hubieran regresado de un viaje a través del tiempo. Eso, susurró el doctor Rosenberg, es un canto levítico del siglo X a.C. Lo he escuchado solo una vez, en una grabación arqueológica realizada en Israel. ¿Cómo es posible que un niño mexicano de 7 años conozca esa melodía? Santiago se encogió de hombros con la naturalidad de siempre. Es la canción que calmó la primera tormenta en el corazón del rey Saúl, pero el momento más impactante aún estaba por venir. El doctor Rosenberg, decidido a llevar su investigación hasta las últimas consecuencias, sacó de su portafolio una fotografía que había traído desde México DF, una réplica exacta de una onda palestina del siglo X a.C., descubierta en excavaciones arqueológicas cerca del valle de Ela. Santiago, ¿puedes decirme qué es esto? El niño tomó la fotografía y su expresión cambió inmediatamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a temblar. Es mi onda, murmuró. Es exactamente igual a mi onda. ¿Puedes describir cómo se usa? Santiago se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Se pone la piedra en el centro. Aquí, señaló el punto exacto en la fotografía. Sostienes ambos extremos de la cuerda. Das vueltas así. Hizo el movimiento con los brazos. Y cuando tienes la velocidad correcta, sueltas un extremo. Luego, mirando directamente a los ojos del doctor Rosenberg, Santiago añadió, pero no es la onda lo que mata al gigante, es la fe en que Dios guía, la piedra. El doctor Rosenberg cerró su libreta de notas. Había llegado a Puebla buscando evidencia científica, pero se encontraba frente a algo que desafiaba todos los paradigmas racionales que había estudiado durante décadas. Santiago, dijo con voz temblorosa, hay una última cosa que me gustaría pedirte. ¿Podrías mostrarme cómo era Goliat? Santiago se levantó y caminó hasta el centro de la sala. Cerró los ojos y extendió los brazos, como si estuviera midiendo algo invisible. Era como esta habitación de alto, dijo señalando hacia el techo, pero más ancho que la puerta. Su armadura brillaba como el sol en el metal y pesaba tanto que la tierra temblaba cuando caminaba. Luego, Santiago abrió los ojos y los fijó en un punto más allá de las paredes de la casa, como si estuviera viendo al gigante frente a él. Sus ojos eran del color del hierro, y cuando gritaba era como el rugido de 100 leones. Todos los soldados de Israel temblaban cuando lo veían, pero yo sabía que Dios era más grande que él. Santiago levantó su mano derecha, como sosteniendo una onda invisible. La piedra voló derecho, guiada por la mano del Todopoderoso. Se hundió en su frente como si fuera barro blando, y cuando cayó, el niño hizo una pausa, y en el silencio de la sala se podía sentir el peso de un gigante cayendo a través de los milenios. Cuando cayó, todo Israel supo que nuestro Dios pelea por nosotros. El informe que el doctor Rosenberg escribió después
De su visita a Puebla se convirtió en uno de los documentos más debatidos en círculos académicos especializados en fenómenos de memoria ancestral. Sus conclusiones eran cautelosas pero profundamente inquietantes. Santiago Mendoza mostraba conocimientos imposibles de adquirir por medios convencionales, y su comportamiento sugería acceso a memorias que correspondían históricamente con la vida del rey David. La noticia comenzó a extenderse más allá de los límites de Puebla. Periodistas de la Ciudad de México llegaron para entrevistar a la familia, aunque José y Marta, protegiendo la privacidad de Santiago, rechazaron la mayoría de las solicitudes. Sin embargo, no pudieron evitar que la historia llegara a las redes sociales y a los programas de radio locales. El padre Miguel, después de semanas de oración y consultas con la jerarquía eclesiástica, decidió hacer una declaración oficial durante la misa dominical. «Hermanos», dijo desde el púlpito de la iglesia de San José, «hemos sido testigos de algo que nos invita a reflexionar sobre los misterios de Dios. No corresponde a la iglesia juzgar si los recuerdos del niño Santiago son auténticos o no, pero sí podemos afirmar que su efecto en nuestra comunidad ha sido profundamente espiritual». Y era cierto. Desde que la historia de Santiago se había conocido, la asistencia a la iglesia había aumentado significativamente. Muchas personas reportaban experiencias de renovación espiritual después de escuchar al niño cantar sus salmos en hebreo, antiguo. Pero no todas las reacciones fueron positivas. Un grupo de escépticos, liderado por un profesor universitario llamado Ricardo Vega, comenzó una campaña para desenmascarar lo que calificaban como un engaño elaborado, o, en el mejor de los casos, un caso preocupante de disociación infantil que requiere tratamiento psiquiátrico inmediato. «Es irresponsable permitir que un niño viva esta fantasía», declaró el profesor Vega en una entrevista radiofónica. «Los padres deberían buscar ayuda profesional en lugar de alimentar estas ilusiones». Las palabras del profesor llegaron hasta Vicente Santiago, quien, con la sabiduría sorprendente que había demostrado a lo largo de toda la experiencia, le dijo a su madre: «No importa que no me crean, mamá. El rey Saúl tampoco creía al principio, pero Dios siguió siendo Dios». 6 meses después de que todo comenzara, la familia Mendoza había encontrado una nueva normalidad. Santiago seguía siendo un niño de 7 años que jugaba fútbol, veía caricaturas y se emocionaba con los dulces de tamarindo. Pero ahora, también era algo más, un puente viviente entre el pasado y el presente, entre lo mundano y lo sagrado. Los recuerdos no habían desaparecido, pero Santiago había aprendido a vivir con ellos de manera más natural. Ya no se sorprendía cuando, en medio de un juego, de repente recordaba el sabor de la miel silvestre que comía en las colinas de Judá, o cuando escuchaba en su mente melodías de arpas que resonaron en palacios que ya no existen. José continuó, trabajando como restaurador de patrimonio, pero ahora veía su oficio con una perspectiva diferente. Cada vez que tocaba piedras antiguas o trabajaba en edificios coloniales, pensaba en la continuidad de la experiencia humana, en cómo el pasado vive en el presente de formas que la ciencia apenas comienza a comprender. Marta había comenzado a escribir un diario, documentando no solo los episodios extraordinarios de Santiago, sino también los momentos cotidianos que mostraban cómo un alma antigua puede habitar un cuerpo joven sin perder la alegría y la inocencia de la infancia. El vilisisólogo Dr. Rosenberg visitaba regularmente a la familia no solo para continuar su investigación, sino porque había desarrollado un afecto genuino por Santiago. «Este niño», le confió una vez a José, «me ha enseñado más sobre la naturaleza del alma humana que 40 años de estudios académicos». Una tarde de diciembre, mientras Santiago jugaba en el patio con su prima Sofía, Marta lo escuchó canturrear una melodía nueva. Se acercó para preguntar qué canción era. «Es para el niño Jesús», respondió Santiago con una sonrisa. «Se me ocurrió porque pronto va a nacer». «¿El niño Jesús?» «Sí, yo no lo conocí cuando era David, porque él nació mucho después. Pero ahora que soy Santiago puedo cantarle canciones de bienvenida». Y en ese momento, Marta entendió algo fundamental. Santiago no estaba atrapado en el pasado, sino que había logrado integrar sus memorias ancestrales con su identidad presente. Era simultáneamente el niño poblano de 7 años que adoraba los tacos de canasta y el rey pastor que había confiado en Dios para derribar gigantes. La historia de Santiago Mendoza no había terminado, apenas había comenzado. Cada día traía nuevas preguntas, nuevas revelaciones, nuevas oportunidades para que una familia ordinaria participara en algo extraordinario. Y en las noches, cuando Santiago se preparaba para dormir, a veces le pedía a su madre que le cantara canciones de cuna, pero otras veces era él quien cantaba, con voz suave y melodías ancestrales, salmos que consolaban no solo su propio sueño, sino el de toda una casa donde lo imposible se había vuelto cotidiano. «El Señor es mi pastor», cantaba Santiago mientras se quedaba dormido, «nada me falta». Y en esas palabras
3000 años de fe encontraban eco en el corazón de un niño mexicano que había aprendido que algunos recuerdos son demasiado sagrados para ser olvidados incluso por la muerte. La historia de Santiago nos recuerda que el alma humana guarda misterios que van más allá de nuestra comprensión. Si esta experiencia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, donde continuamos explorando estos fenómenos extraordinarios que desafían nuestras percepciones sobre la vida, la muerte y la continuidad de la conciencia. Comparte en los comentarios. ¿Has tenido alguna vez la sensación de recordar algo que viviste en otra época? ¿Has experimentado momentos en los que sentiste una conexión inexplicable con lugares, músicas o tradiciones de culturas antiguas? Tu experiencia podría ser el próximo testimonio que compartamos con nuestra comunidad. Recuerda que cada suscripción nos permite seguir investigando estos casos fascinantes y compartir historias que nos ayudan a entender mejor los misterios del alma humana. Juntos exploramos lo extraordinario que se esconde en lo cotidiano.